Librérate. ¡Ánimo! Continúa tus estudios, prepárate. Nuestro lema en Preparatoria Pirámide del Sol: esfuerzo diario para jóvenes con futuro. La opción inteligente está en Preparatoria Pirámide del Sol. Inscripciones abiertas, pero además revalidan materias. Llame al 312-6067. Charlando con las expertas. Te invito al taller de emociones y sentimientos. Conoce las emociones básicas y la diferencia entre emoción y sentimiento. El día 26 de octubre de 9 a 13 horas. Cuota de recuperación 500 pesos. Teléfono 6622-5626-36 en Plaza Montecarlo. Verónica González Martínez, asesoría psicológica y tanatología. Bienvenida, Verónica. Qué bueno que estás por acá. Buenas noches. Me da mucho gusto Gracias. que vengas a compartir con nosotros este esfuerzo. Porque siempre entre los sentimientos y las emociones, pues requiere un esfuerzo, ¿verdad? ¿De qué va a tratar? Primero dinos, Verónica, ¿quién es Verónica González? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica? ¿Por qué anda haciendo esto? Bueno, pues soy psicóloga, tanatóloga. Entré a estudiar grande y estoy tratando de salir más adelante, de hacer lo que me gusta. Me gusta mucho tratar con las personas, me gusta ayudarlas. Es muy satisfactorio cuando a alguien le das una asesoría psicológica y ves que responden bien y que salen adelante, ¿no? ¿Qué más soy? Soy ama de casa, soy abuela. Y tratando, pues como todos, de salir. Me gusta mucho lo de dar talleres. Estoy incursionando en esto y espero que salga bien. Y te va a ir bien, porque es muy interesante. Cuando dices, soy psicólogo, pues uno ya más o menos entiende, ¿no? Digamos, no hay necesidad de explicarlo mucho. Pero si dices tú tanatología, ¿a qué te refieres? La tanatología estudia las pérdidas. O sea, todos en la vida diariamente perdemos algo. Simplemente perdemos un día diariamente, ¿no? Y no sabemos a veces cómo afrontar. Claro que perder un día pues es muy normal y nadie se da cuenta casi, ¿no? Pero cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes dinero, cuando pierdes una casa, cuando pierdes a una mascota, a un amigo, tienes una pérdida y eso te causa un descontrol y una inestabilidad. Y para todo eso hay que hacer un buen duelo. Tiene uno que aprender a hacer los duelos, porque se nos quedan atorados. Y cuando no los sacas, de pronto dices, bueno, ¿por qué no camino? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale tal o cual cosa? Y es porque uno tiene duelos atorados. Todos tenemos muchos duelos atorados. Y cuando los empiezas a trabajar y a tratar, entonces descansas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido dicen que el sufrimiento es opcional, porque el dolor está, pero el estarlo sufriendo, esto es una opción que uno toma. O sea, realmente ya viviste, estás viviendo, la persona que se fue a lo mejor más tarde o más temprano, pero ya estuvo y ya te dejó algo. Entonces es como aprender a dar un legado a esa persona que se fue y que se murió, porque hay que decirlo así, se murió, y entonces honrar lo que te dejó, lo que te dio. Sí, fíjate, muchos de los ritos, muchas de las acciones que hacemos cuando alguien se va, tienen que ver con eso. O sea, se hacen precisamente para el duelo, ¿sí? O sea, el velorio, el llorar, claro, el transportar la caja, o sea, entonces forman parte. Y si no hay eso, algo falta.
Es que son rituales. Son rituales que tienen su razón de ser. Que tienen ¿sí? su razón de ser. Y no es casual que esta disciplina, que afortunadamente en los últimos años se ha desarrollado mucho, la tanatología, pues que tiene el nombre de Thanatos, ¿no? Muerte, ¿no? Es muy necesaria, más pues en este mundo tan convulsionado en que estamos, ¿no? A veces uno puede no entender, por ejemplo, acabamos de escuchar una canción que hizo Eric Clapton a su niño que se mató, que se cayó de un rascacielos en Nueva York, Tears in Heaven, ¿sí? Lágrimas en el cielo. Imagínate el duelo que hay. Y ahora, y decíamos ahorita, y si no corrígenos, Verónica, tú eres la experta, decíamos ahorita que cualquier pérdida o cualquier fallecimiento de un ser querido es doloroso, pero el fallecimiento de un hijo es contra natura. Claro, o sea, nadie espera que un hijo muera antes que los papás, ¿verdad? Un papá nunca espera que se vaya un hijo. Y ahí el trabajo del tanatólogo o de la tanatóloga pues tiene que exponenciarse. O sea, es muy difícil, o sea, cuando tratas a alguien dices, sí, es que es muy fácil, tú me lo dices, no, yo no puedo, nadie puede entender si no lo ha vivido y lo que significa una pérdida de esa magnitud. Pero el trabajar con el duelo, el entenderlo, el apapacharte, en la compañía, muchas veces uno no entiende que, por ejemplo, alguien pierde a alguien y dice, ay, no llores, o llora mucho, ay, no haces esto, ay, no, nadie tiene que decirte qué hagas, o cada quien lleva su duelo a su manera y a su forma, y hay que respetarlo. Y es lo que te iba a decir esto, nadie lo puede entender si no lo ha vivido, pero incluso, Verónica, aunque lo haya vivido, lo puede entender un poco, pero no lo puede entender cabalmente, porque muchas de las cosas del duelo y del dolor de la pérdida tiene que ver con la relación que hubo entre aquellas personas. O sea, es una relación, por decir algo, de padre e hijo, o de padre e hija que se fue el papá, ¿no? Entonces, los hijos no lo van a vivir igual. Con todo el que digas, ¿por qué? Porque la relación entre ellos fue diferente. Quizá algún hijo siente que le quedó a deber algo al papá. Quizás, entonces, no puede ser lo mismo. O sea, aunque alguien haya perdido a su papá, no puede ser lo mismo, porque la relación de aquella persona con su padre no pudo haber sido igual que la relación de esta persona con el suyo. Sí, se parece que fue la pérdida paterna, ¿no? Pero ¿qué relación? O sea, ¿qué cosas ocurrieron ahí ya irrecuperables? Es que eso que estás diciendo es muy interesante, porque dicen, ay, qué raro, porque yo no sé por qué son tan diferentes si son hijos del mismo papá y la misma mamá. No es cierto. No es cierto. Eso no es verdad. Cada uno tenemos un papá y una mamá, y cada uno reaccionamos diferente con el papá y con la mamá, porque somos diferentes. O sea, las experiencias, tú lo estás diciendo, las experiencias que yo tuve con mi papá no fueron las mismas experiencias que tuvieron mis hermanas. Entonces, mi papá es mi papá, y el papá de mis hermanas es otro papá, que es la misma persona, pero es diferente. Y ahí entra mucho el entender qué son las emociones. Entramos a ese punto. ¿Qué son los sentimientos? Entramos a ese punto. Y me estoy acordando, disculpa que voy a hacer un paréntesis, de que hoy es día del médico. Entonces, le quiero mandar un abrazo yo conozco al mejor médico del mundo, que se llama Isidro Ávila Félix. O sea, es un excelente médico, la verdad. Una vez le dice mi esposa a mi hermano, le dice, oye, Chilo, tú siempre le atinas, ¿verdad? Digo, no, dice, yo no le atino, digo, soy muy certero en mis diagnósticos, que es diferente. No sé. Sí, no le ando atinando, es muy certero. El doctor Isidro Ávila Félix, un abrazo muy afectuoso. Al doctor Iván Cerny, aquí tuvimos el cardiólogo, y aquí lo tuvimos, y a todos los médicos y médicas, doctoras, ¿sí? Un abrazo muy fraternal. Diferencia, Verónica, entre emoción y sentimiento. Entonces, te lo puedo decir rapidito, aunque pues es más... Dímelo despacito, porque a lo mejor no te lo voy a entender. Mira, las emociones son fisiológicas. Es algo que tenemos por naturaleza, como los animalitos que somos. O sea, si yo pego ahorita un grito, te puedo asegurar que más de 4 brincan.
¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para una Instintivo. defensa, instintivamente. Y eso es una emoción que viene de nuestra supervivencia, o sea, las emociones nos sirven para la supervivencia, para nuestra protección y para la reproducción de la Y especie. hay emociones básicas. Por supuesto. Las emociones básicas son miedo, amor, la felicidad o alegría, la ira, ahorita. Y nadie se escapa de esas. No, nadie se Ni debe de. No. Esas son, y eso es algo que uno es fisiológico, uno lo siente. Y los sentimientos es cómo trabajas tú las experiencias que tuviste a partir de una emoción. O sea, si hay emoción, hay acontecimientos, por ejemplo, que no te causan nada. Por ejemplo, ayer yo estaba oyendo mi nieta, ¿no? Estaba grito y grito y grito y grito. Y la verdad yo estaba entretenida y Concentrada. y no me importaba nada, ¿no? Pero hay otros momentos en los que estoy como más desesperado algo y empiezan a gritar y me dan ganas de ir a ahorcarla. O sea, me entra coraje, me entra ira. ¿Por Con qué? todo que sea tu nieta. Con que sea mi nieta. Sí, porque empiezas a tener, le estás dando un sentido a la emoción. Puedes sentirlo o no sentirlo. La emoción es cuando te da un sentimiento, eso es la diferencia. Ahora, hay sentimientos que te duran 4 días, un mes, o hay sentimientos que te pueden durar toda la vida y te la echan a perder. Resulta que un buen día, cuando tú tenías 10 años, alguien volteó y te dijo, ¡ay, qué orejotas tienes! Y tú ya te quedaste para toda la vida pensando que eres orejón. A pesar de que después el rostro le creció y ya las orejas no fueron tan grandes. Porque eso ocurre, ¿no? Con el crecimiento. Sí, es un ejemplo muy burdo. Pero muy certero. Muy claro, pues. Hay cosas que te marcan para toda la vida. Y si tú no sabes qué fue lo que te causó y por qué tienes esos, a veces tiene unos pensamientos irracionales, es ¿por qué pienso esto? ¿Por qué esto me molesta? Porque hay algo atrás que tiene uno que trabajar. Y tiene que encontrarlo. Exacto, ese es el trabajo. Encontrarlo y ahora sí, decodificarlo, desestructurarlo, asimilarlo. O ya tú sabes, pues tú eres la experta aquí. Alguna cosa de esas hay que hacer. Sí, es parte de nuestra inteligencia Entonces, emocional. las emociones son las instintivas. Fisiológicas Y el sentimiento es cómo vives esas emociones. ¿Qué haces con ellas? ¿Qué haces con ellas? O sea, van de la mano, ¿eh? No, obviamente Uno no de- están disociadas. No, pero para nada. Pero es lo que tú haces a partir de una emoción, porque hay gente que no puede nunca volver a nadar una vez que veo que alguien se está ahogando. Porque, y a veces ni recuerdan siquiera. ¿Por qué? Sí, dicen, es que no sé por qué le tengo tanto miedo. Y si empiezas a trabajar con la persona y empiezas a ver qué es lo que tiene, porque llegará el momento en que diga, es que cuando yo tenía 4 años, vi que se estaba ahogando un niño. O vi que alguien se ahogó. Y entonces ya no te le sacas al agua. Incluso en algunos, y esto tú lo debes de saber muy bien, llega un momento en que en la vida de este ser humano no ocurrió eso, sino que algún ancestro le está doliendo. Puede ser, sí, ¿cómo no? Sí, pues o sea, es que a mí nunca me ocurrió, bueno, pero le ocurrió a tu tatarabuelito, le ocurrió, fíjate, eso ya implica un trabajo más a fondo y más profundo y más familiar. Y sí existe. Sí existe. Sí existe. ¿Te acuerdas de aquel libro de mis antepasados me duelen? Exactamente. Sí, así manejan eso. No, entonces, para manejar todo esto, Verónica, para trabajar emociones, sentimientos, para conocer las emociones básicas de las que ya estás hablando, la diferencia entre emoción y sentimiento, es que organizaste este taller. Así ¿Dirigido es. a quién, Verónica? Está dirigido a adolescentes en adelante, adolescentes y adultos, porque para trabajar con niños hay diferentes Es otra técnicas, cosa. ¿no? Sí. Pero, o sea, jóvenes de 17, 18 años ya
ya entran en el rango que sí se puede trabajar con ellos. Y este taller es, a mí cuando me enteré de esto y que te invité, dije pues de rapidito porque es el sábado. Ajá. Es el sábado y que hoy nos vinieras a explicarnos y poder comentarlo mañana, jueves y el viernes, comentarlo nosotros para que, mira, es un tema muy interesante y conociéndote, Verónica, sé que lo vas a hacer tú todavía más interesante. Muchas Son gracias. 4 horas, Son 4 horas. que son poquitas. Son poquitas, es un Pero taller. bueno, vamos. Es un taller. Llámalo como taller, no, Sí, no es un como taller. curso, no, No, como no. conferencia, no, No, como es- taller. Es como un taller de introducción porque tengo la idea de más adelante dar, sí, ya más algo más formal sobre inteligencia emocional, que es muy bonita. O sea, hay la diferencia entre lo que es inteligencia emocional y la inteligencia racional, a lo que le llamamos lo cognitivo. O sea, dicen, es que es muy inteligente, es buenísimo para los números, o sea, sabe todas, el mapamundi, ¿no? Muy bueno para la geografía o para la historia, tiene muy buena memoria. Pero a veces no hacen nada porque no tienen la inteligencia emocional. O sea, hay que tener un autoconcepto, hay que conocerse, hay que saber cuáles son sus habilidades sociales, tener empatía por la gente, tener autocontrol. Ahí va mucho inclinado el taller de emociones, va mucho al autocontrol. O sea, las emociones y los sentimientos es indispensable para tener autocontrol. Sí, y autocontrol entiendo que no significa represión. Ah, no. Ahora, no, claro que no. Autocontrol en el cauce Claro. de la misma emoción. Hay gente que dice, es que no, o no llores, por lo que estábamos hablando ahorita, o es que no te enojes, ¿para qué te enojas? No, hay que enojarse, pero hay que saber enojarse. ¿Y con quién enojarse? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Porque digo, a todos nos pasa, ¿no? A veces digo, Claro. a todos nos pasa, y incluyome bien incluida. De pronto estás estresado algo y con el primero que tienes enfrente te le vas encima. Y pues no es así, ¿no? Hay que aprender cómo hacerlo. Sí. Entonces, si alguien quiere, que seguramente muchos van a estar interesados con esta, pues prácticamente introducción que estás haciendo apenas, pero ya queda ya más o menos explicado de qué estamos hablando. Si alguien quiere tomar este taller, Verónica, ¿qué tiene que hacer? Pues comunicarse al teléfono y apartar su lugar para recibirlo, porque no es muy grande el lugar donde lo voy a dar. ¿Estás pensando más o menos en cuánta gente? Yo creo que unas 15 personas, 20 a lo sumo, ¿no? Y pocas, pero bueno, también Sí. los talleres también muy grandes también no. No puede puedes ser. atender. No se aprovecha, ¿no? Teléfono 662-256-2636. 662-256-2636. Va a ser en el fraccionamiento Monte Carlo. Ahí Plaza Monte Carlo, local 3, Avenida Monte Carlo y Avenida Campos Elíseos, aquí en Hermosillo, ¿sí? Cuota de recuperación, 500 pesos, pues un pago simbólico, ¿no? Propiamente, porque la verdad es que poder acceder a este tipo de temas tipo taller y además resulta invaluable. Pues la verdad es Resulta que invaluable. sí, la verdad es que sí está muy económico y yo sé que van a salir contentos. Sí les va a gustar. Van a salir con un sentimiento de gratitud. Exacto. Hablando de sentimiento. Así Pues es. muchísimas gracias. ¿Con qué Al quieres contrario. despedirte, Verónica? Pues con que los invito muy cordialmente y que aprendan, que les gusta aprender, que conocerse y tenerse a uno mismo mejor es invaluable. O sea, mejoras tu vida social, tu vida familiar, tu vida laboral, y estar contento contigo mismo. Aprender a conocerse es muy importante. Peor ahora como están las cosas, ¿no? Cada vez está peor el mundo. Muchas gracias. Gracias. Sí, y llamo Muchas gracias.
Pues ahí está, emociones y sentimientos, ¿no? Las emociones básicas, la diferencia entre emoción y sentimiento. Verónica González Martínez, asesoría psicológica y tanatología. Teléfono 662-256-2636. Y a mí, miren, a mí me causó una gran emoción. La semana pasada se los comenté que el Senado de la República le había otorgado a la doña, a la señora Rosario Ibarra de Piedra, la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga el Senado de la República, que lo ha otorgado a personas insignes, ilustres, y otras ahí no tanto, a veces no queda uno muy satisfecho. Pero el caso de doña Rosario, pues sí, sin duda. Y esa presea le fue entregada hoy en el Senado de la República. La verdad es que es un día histórico, que una señora que anda por ahí del 75, 77, buscando a su hijo y que aún no sabe dónde está, ¿sí? El joven Jesús Piedra Ibarra andaba en sus 20 años, 25 años, cuando mucho en ese tiempo. Ahorita si vive, porque es muy probable que viva, o hay la probabilidad, por lo menos doña Rosario tiene la esperanza de que viva, pues va a andar en sus 66, 67, 68 años, ¿sí? Tiene pues 40 años en lucha y ha pasado por 1001 cosa. Y ella fue de alguna manera la persona que catalizó, ¿sí?, a muchas madres, sobre todo, madres que andaban buscando a sus hijos desaparecidos en la Guerra Sucia. Y encontraron muchos, encontraron más de 1500, encontraron en esta larga lucha. Y a otros los liberaron porque estaban injustamente en la cárcel, otros estaban exiliados. Total de que la labor de doña Rosario en los años finales de los 70, los 80, rindió frutos muy positivos, pero todavía no completos. Todavía hay una gran cantidad de personas de los cuales no se sabe. Entre otros, el hijo de doña Rosario, ¿sí? Y hoy le entregaron la presea. No pudo asistir ella, no pudo asistir por razones de salud, y es una persona que ya, yo creo que va a andar en sus 90 años, yo creo que doña Rosario, pero es una señora menudita, así, baja de estatura, con una energía inquebrantable realmente, y acudieron dos de sus hijas, sus dos hijas, acudieron a recibir la presea en presencia del presidente, presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí doña Rosario instruyó a sus hijas para que, pues, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Qué emoción y qué sentimiento tuvo el presidente de la República cuando las hijas de doña Rosario hicieron lo que doña Rosario les pidió que hicieran, ¿sí? Yo lo puedo interpretar como una bofetada con guante blanco. Yo lo puedo interpretar como algo esperanzador. Lo que hicieron las hijas, ya recibieron la medalla, ¿sí? Y dijo, nuestra madre nos dijo, se la van a entregar al presidente, se la vamos a dar en custodia al presidente, porque de este gobierno, ¿sí?, hemos tenido muchas esperanzas y todavía no tenemos resultados. Ya pasó un año y no hay resultados, ¿sí? Y conste que doña Rosario tiene una relación excelente con Andrés Manuel desde hace muchos años. Bueno, ¿por quién votó Andrés Manuel en el 2018? Dice Andrés Manuel que no votó por él mismo, ¿sí? Votó por doña Rosario. O sea, de ese nivel es la... ¿sí? Y doña Rosario puso muchas esperanzas en el gobierno de López Obrador, y ella siente, percibe, está convencida de que no se ha hecho nada por el tema de los desaparecidos. Quizá ya no para encontrarlos, pero para saber la verdad. Entonces, lo que hizo doña Rosario es entregarle la presea y le dice, se la dejo en custodia, ¿sí?, y me la regresa cuando haya resultados.
para la reflexión. Quiero relacionar la historia de don José Ramón Cosío Díaz con la de Vladimir Gómez Anduro. Y ustedes van a ver por qué. No porque don José Ramón haya sido un ministro y Vladimir ya hoy tomó protesta como magistrado. El rango mayor es el de ministro, obviamente. El magistrado es un rango muy, muy elevado. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro de don José Ramón Cosío Díaz, que él dice que él, desde que era un maestro universitario de Derecho Constitucional, él quería llegar a ser ministro desde los años 90, ¿sí? Y que se dedicó a analizar y criticar lo que hacía la Suprema Corte. Y quizá muchas personas pueden pensar que no es el mejor camino, porque van a decir, no, pues mira todo lo que está diciendo, ya nos está criticando, entonces como que eso le iba a cerrar las puertas. Yo no sé si lo pensó o no José Ramón Cosío Díaz, pero él dijo, no le hace, yo quiero ser y me voy a preparar. Y la mejor manera de prepararme es decir mi verdad, mis análisis fundados y motivados desde que escribía en los años 90, principios de los 2000. ¿Sí? El caso de Vladimir es en el sentido de que Vladimir es un joven que yo conozco hace muchos años, ¿sí? Y él siempre ha mantenido una actitud muy, muy crítica, ¿sí? Él, de hecho, desde hace muchos años ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador, y muchas de las cosas que han ocurrido no le gustan, ¿sí? Incluso ha tenido algunas situaciones ahí con su familia que dice, oye, ¿cómo tú? Mira, nosotros todavía creemos y no sé qué. Bueno, el punto es que Vladimir no se ha callado cosas. Aquí mismo, siendo consejero, a pesar de que seguramente algunos de sus compañeras y compañeros o la presidenta del consejo le dicen, no, pues ¿qué estás diciendo ahí? ¿Para qué lo publicitas? ¿Qué andas diciendo? Tus puntos de vista. Él lo hace. Y dice, en eso estoy de acuerdo y en esta otra estoy de acuerdo. Y les dejo esto para la reflexión. Uno debe de ser auténtico. Uno debe de expresar lo que siente, ¿sí? Lo que sabe, ¿sí? Y a veces lo que uno dice puede ser concordante con la mayoría de las personas que están a su alrededor. Y a veces no. Y uno siempre debe de buscar el aplauso y la aquiescencia de que todo el mundo esté de acuerdo con lo que uno dice. A veces por razones oportunistas de callar cosas o decir cosas que no las siento realmente en aras de lograr un objetivo. Yo creo, ¿sí?, que uno debe de ser auténtico, de fundar y motivar sus opiniones y decirlas, y bueno, ¿sí?, con toda la empatía y con toda la autenticidad del mundo, ¿sí? Y el caso de José Ramón Cosío Díaz y el caso de Vladimir y muchos otros que existen, ¿sí?, nos llevan a pensar que eso al mediano y a largo plazo no le cierran las puertas a la persona. Al contrario, llega un momento en que es el tipo de personas que una institución necesita. Personas honestas, auténticas, ¿sí?, que no busquen el aplauso fácil, sino que funden, motiven adecuadamente sus conocimientos y opiniones. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y escuchamos de nuevo a Eric Clapton con Pretty Girl. Muchacha bonita, muchacha hermosa. Pues después de un Bad Love, después de un All Love, pues ahora viene una Pretty Girl, una Pretty Woman, una pequeña hermosa. Y nos vemos mañana.